«Estás despedida», gritó el gerente, empujando a la pobre chica hacia la salida. Pero Sarah no se marchó. Se quedó paralizada en la acera, con la mirada fija en la elegante limusina negra que esperaba con el motor en marcha junto al bordillo. En su interior se encontraba el hombre más poderoso de la ciudad, completamente ajeno a que estaba a 5 segundos de una muerte espantosa. La gente la tachaba de loca. Los guardias de seguridad echaron mano de sus fundas. Pero cuando Sarah gritó, «No subas al coche», no solo salvó la vida de un multimillonario, sino que descubrió un oscuro secreto familiar que sacudiría todo el mercado bursátil. Esta es la impactante historia real de Sarah Jenkins. Y no te creerás quién era el verdadero villano que se escondía a plena vista. La lluvia en Seattle no limpia las cosas, solo hace que la suciedad sea más resbaladiza. Así se sentía Sarah Jenkins cada vez que fichaba para su turno en el Velvet Table, un restaurante de carne de alta gama situado en el distrito financiero. Sarah tenía 24 años, los ojos cansados y las manos más ásperas de lo que deberían estar las manos de una camarera. La mayoría de los clientes del Velvet Table la ignoraban. Para ellos no era más que un par de manos que servían botellas de Cabernet de $500 y carne Wagyu. No sabían que, 3 años atrás, Sarah era la mejor de su clase en ingeniería mecánica en el MIT. No sabían que había abandonado los estudios para pagar la quimioterapia de su madre, cambiando los planos por delantales y los sueños por propinas. Era martes 14 de octubre por la noche, una noche normalmente tranquila, pero el restaurante bullía con una energía nerviosa. Todo el personal había sido informado 3 veces esa tarde por el director general, un hombre llamado Rick, que llevaba una colonia que olía a ambición desesperada. «Escuchad, don Nadie», había siseado Rick en la cocina, secándose el sudor de la frente. «El maldito Blackwood viene esta noche. Blackwood Tech. Si alguno de vosotros deja caer una cuchara, no se moleste en volver mañana. Damian Blackwood». El nombre tenía peso. Era el director ejecutivo de Blackwood Dynamics, una empresa de defensa que valía miles de millones. Tenía 32 años. Era despiadadamente guapo y conocido en la prensa como el rey del hielo de Seattle. No sonreía en las fotos, no concedía entrevistas y desde luego no toleraba los errores. Sarah se ajustó la coleta y asintió con la cabeza. Necesitaba este trabajo. Las facturas médicas de su madre se acumulaban en la encimera de la cocina como montones de nieve. Cuando Damian Blackwood entró, la sala se quedó en silencio. Caminaba con la elegancia de un depredador, flanqueado por 2 montañas de hombres trajeados, su seguridad privada. No miró a la recepcionista, simplemente se dirigió directamente a la mesa privada del fondo. Detrás de él iba un hombre que parecía una versión más suave y regordeta de Damian. Era Arthur Blackwood, su hermano menor y director financiero de la empresa. A Sarah le asignaron su mesa. «Agua con gas, sin hielo, limón aparte, no en el vaso», dijo Damian sin levantar la vista de su teléfono. Su voz era un murmullo grave, desprovisto de emoción. «¿Y para usted, señor?», preguntó Sarah a Arthur. Arthur sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Whisky escocés, doble, y tráigame la cesta del pan, cariño». Durante toda la comida, Sarah intentó pasar desapercibida, pero no pudo evitar escuchar la conversación. Era tensa. «La Junta votará la fusión el viernes». Damian Arthur susurró, inclinándose hacia él. «Tienes que dimitir como presidente. Creen que eres inestable desde el accidente». Los nudillos de Damian se pusieron blancos mientras agarraba el cuchillo del filete. «No voy a dimitir, Arthur. Esta empresa es el legado de mi padre. Yo creé el programa de drones Jericho. No se la voy a entregar a ese grupo de buitres de Nueva York. No son buitres, son inversores. Y si no vendes, harán pública la auditoría. ¿Saben lo de los fondos desaparecidos? Damian, no hay fondos desaparecidos». Damian espetó con tanta fuerza que las mesas cercanas se giraron. «A menos que alguien los haya movido». Arthur retrocedió, bebiendo nerviosamente su whisky. «Estás paranoico, tal y como dicen los periódicos». Sarah sirvió más agua, con la mano ligeramente temblorosa. Sabía que no debía escuchar, pero la tensión era palpable. Mientras se retiraba a la cocina, vio a Rick, el gerente, merodeando cerca del pasillo, observando a los hermanos con una intensidad que le pareció extraña. Rick no solo estaba vigilando a un VIP, parecía que estuviera esperando una señal.
A las 9:45 de la noche, los hermanos se levantaron. La cena había terminado abruptamente. Damien parecía furioso. Tiró una tarjeta negra sobre la mesa. Ponlo en la cuenta corporativa. Me voy. Damien, espera, suplicó Arthur, sin levantarse. No he terminado mi bebida. Coge el Maybach. Yo llamaré a un Uber. Damien no respondió. Se dirigió furioso hacia la salida. Sarah estaba recogiendo una mesa cerca de la ventana delantera. La mesa de terciopelo tenía un cristal que iba del suelo al techo y daba a la calle, donde estaba el aparcacoches. La lluvia caía ahora con más fuerza. Vio al aparcacoches aparcar el coche de Damien. No era un coche cualquiera. Era un Mercedes Maybach Clase S de 2024 blindado y personalizado. Una fortaleza sobre ruedas. El aparcacoches. Un chico llamado Toby, que Sarah sabía que solía ser cuidadoso, saltó y le abrió la puerta. Pero Sarah vio algo. Era un pequeño detalle. Un reflejo en el pavimento mojado debajo del coche. Un brillante arco iris de aceite que no debería estar allí en un vehículo bien mantenido. Pero no era solo aceite. Mientras el coche estaba parado, vio una nube de vapor blanco salir de los bajos, cerca del eje trasero. Para una persona normal, parecía humo del tubo de escape. Para Sarah, la antigua prodigio de la ingeniería que había pasado su infancia reconstruyendo motores en el garaje de su padre, parecía una variación de presión en la línea de frenos hidráulicos, reaccionando al tubo de escape caliente. Líquido de frenos, pensó, goteando sobre un colector caliente. Entonces vio al aparcacoches, Toby, forcejear con las llaves. Se le cayeron. Cuando se agachó para recogerlas, no solo cogió las llaves. Hizo un rápido movimiento deslizante bajo el panel lateral. Tardó menos de un segundo. Clic. A Sarah se le heló la sangre. Conocía ese sonido. No era un fallo mecánico. Era un dispositivo magnético. Damien Blackwood atravesó las puertas giratorias con su equipo de seguridad 5 pasos por detrás, ya que Rick, el gerente, los había detenido para entregarles bolsas de regalo y ralentizar su marcha. Damien pisó la acera. La lluvia empapó su caro traje. Alcanzó la manilla de la puerta del coche. Si se subía y el coche alcanzaba los 65 kilómetros por hora, la presión hidráulica encendería el líquido del colector y el dispositivo magnético, probablemente una pequeña carga explosiva, convertiría el depósito de combustible en una bomba. Sarah no pensó. Dejó caer la bandeja de platos sucios. El estruendo de la porcelana rota silenció el restaurante. Corrió. Atravesó el comedor a toda velocidad, empujando a la recepcionista, y salió por la puerta principal bajo la lluvia. ¡Eh! Gritó Rick detrás de ella. Damien tenía la mano en la manilla. Estaba abriendo la puerta. ¡No te subas al coche!, gritó Sarah con la voz quebrada por el terror. Damien se detuvo, frunciendo el ceño, mirando a su alrededor para ver quién gritaba. Sarah corrió por la acera mojada, resbalando ligeramente con sus zapatos baratos de trabajo. ¡Para! ¡Aléjate de ahí! Uno de los guardias de seguridad, finalmente libre del gerente, vio a una mujer corriendo hacia su jefe. ¡Pistola!, gritó, confundiendo su delantal negro con una funda de arma. El guardia derribó a Sarah a pocos metros de Damien. Ella golpeó con fuerza el cemento y el aire salió de sus pulmones con un doloroso silbido. Su cara quedó presionada contra el pavimento mojado. ¡Suéltame!, jadeó, luchando. ¡El coche! ¡Los bajos! ¡Mira los bajos! Damien Blackwood se colocó sobre ella. Parecía molesto, casi aburrido. ¿Qué significa esto?, exigió mirando al guardia, que inmovilizaba a la camarera. Rick, el gerente, salió corriendo, sin aliento. Señor Blackwood, lo siento muchísimo. Esto es una locura. Está despedida. La despido ahora mismo. Sáquenla de aquí. ¡No!, gritó Sarah, escupiendo agua de lluvia. Señor Blackwood, escúcheme. Le han cortado el cable del freno y hay una carga magnética en el conducto de combustible. Si enciende el motor, está muerto. La terminología específica, carga magnética en el conducto de combustible, hizo que Damien se quedara paralizado. Un fanático diría bomba. Un fanático diría fantasmas. No hablarían de conductos de combustible. Damien levantó una mano. Déjenla levantarse. Señor, es una amenaza, ladró el jefe de seguridad, un hombre llamado Greg. He dicho que la dejen levantarse, ordenó Damien. Esta vez su voz era más tranquila, lo que la hacía aún más aterradora. El guardia soltó a Sarah. Ella se puso en pie rápidamente,
temblando, con el uniforme empapado. «Tienes 10 segundos», dijo Damien, mirándola fijamente a los ojos. Eran azules, aterrorizados y tremendamente inteligentes. «Explícate». «Era estudiante de ingeniería en el MIT», dijo Sarah, hablando rápido. «Vi la fuga de líquido. Es rosa, hidráulico, no aceite. Y tu valet, Toby, no solo dejó caer las llaves, colocó algo. Comprueba el panel trasero, por favor». Damien miró al valet. Toby estaba de pie junto a la puerta del conductor, pálido. Empezó a retroceder. «Está loca, señor Blackwood. No sé de qué está hablando». «Greg», dijo Damien a su jefe de seguridad, «compruébalo». Greg dudó, luego sacó una linterna de su cinturón. Se arrodilló sobre el asfalto mojado. Iluminó con la linterna debajo del chasis. Se detuvo. Metió la mano enguantada debajo. «No lo toques», gritó Sarah. «Podría ser sensible a la inclinación». Greg se quedó paralizado. Lentamente retiró la mano. Miró a Damien con el rostro pálido. «Señor», dijo Greg con voz temblorosa, «hay un ladrillo de T4 colocado en el convertidor catalítico y el cable del freno ha sido cortado». El silencio se apoderó de la calle. El único sonido era la lluvia y el tráfico lejano de Seattle. Damien se giró lentamente para mirar hacia el valle. Toby. Toby no esperó. Salió corriendo. Se metió directamente en el tráfico, esquivando un taxi, y desapareció en el oscuro callejón al otro lado de la calle. ¡A por él!, Greg gritó al segundo guardia, pero ya era demasiado tarde. Damien se volvió hacia Sarah. Ella se abrazaba a sí misma, castañeteando los dientes por el frío y la descarga de adrenalina. «Me has salvado la vida», dijo Damien. No era una pregunta, era una constatación que destrozó su actitud arrogante. «No quería que murieras», susurró Sarah. «¿Cómo te llamas?» «Sarah. Sarah Jenkins». Damien se quitó su abrigo de cachemira de $5,000 y se lo puso a Sarah sobre los hombros. Era cálido y olía a sándalo y lluvia. «Sube al otro coche», dijo Damien, señalando el todoterreno de reserva que utilizaba el equipo de seguridad. «¿Qué?» «No», dijo Sarah. «Tengo que terminar mi turno. Rick me va a matar». «No». Damien miró hacia la entrada del restaurante, donde Rick estaba de pie, con la boca abierta. «Ya no trabajas para él, Sarah», dijo Damien con severidad, «y no puedes quedarte aquí. Quien quiera que haya pagado a ese valet sabe que los viste. Ahora eres un cabo suelto. Sube al coche». Sarah miró al restaurante y luego al callejón oscuro por donde había huido el asesino. Se dio cuenta de que tenía razón. Acababa de intervenir en un asesinato corporativo. Era un objetivo. Se subió al todoterreno blindado. El interior del todoterreno estaba en silencio mientras circulaban a toda velocidad por las lluviosas calles de Seattle. No se dirigían al ático de Damien en el centro de la ciudad. Ese era el primer lugar donde buscaría un asesino. Se dirigían al norte, hacia un aeródromo privado. Sarah se sentó en el asiento de cuero, todavía temblando. Damien se sentó frente a ella, escribiendo furiosamente en una tableta segura. No había dicho una palabra desde que salieron del restaurante. «¿A dónde vamos?», preguntó Sarah finalmente. El calor del coche empezaba a calmar sus nervios, pero su mente iba a 1000 por hora. Damien dejó de escribir. La miró de verdad por primera vez. Vio la mancha de grasa en su delantal, la cicatriz en su pulgar por un resbalón con una llave inglesa años atrás, la inteligencia detrás de su miedo. «Mi finca en la isla de Orcus», dijo Damien, «está aislada. Solo se puede acceder a ella en barco o helicóptero. Allí estaremos a salvo mientras mi equipo limpia esto». «¿Limpiar esto?», Sarah se burló, recuperando un poco de su antiguo espíritu. «Alguien acaba de intentar volarle por los aires, señor Blackwood. Esto no es un derrame en el pasillo 4. Esto es un asesinato». Damien entrecerró los ojos. «Eres perspicaz. Demasiado perspicaz para una camarera de la mesa de terciopelo. ¿Por qué estabas realmente allí, Sarah? ¿Quién te envió?» Sarah parpadeó ofendida. «Disculpa, acabo de salvarte la vida y ¿tú crees que estoy involucrada?» «La paranoia me mantiene vivo», dijo Damien con frialdad. «Identificaste una carga magnética y una fuga hidráulica a 6 metros de distancia bajo la lluvia. Eso es observación de nivel militar. ¿Quién eres?» Sarah se ajustó el abrigo de cachemira. «Te dije que estudiaba ingeniería mecánica en el MIT. Mi especialidad eran los sistemas de propulsión. Mi padre era mecánico en Detroit. Crecí entre coches. Lo dejé hace 3 años,
cuando a mi madre le diagnosticaron cáncer de páncreas. Necesitaba dinero rápido, y servir mesas se paga mejor que unas prácticas de nivel básico. Damien estudió su rostro. Era un experto en leer microexpresiones. Así era como negociaba contratos multimillonarios. No vio ningún engaño, solo dolor y agotamiento. «Siento lo de tu madre», dijo, suavizando ligeramente la voz. «Murió hace 6 meses», dijo Sarah, mirando por la ventana. «Ahora solo estoy pagando la deuda». Damien se quedó en silencio un momento. «La deuda ha desaparecido». Sarah lo miró. «¿Qué? Yo la pagaré. Sea lo que sea, me has salvado la vida. Considéralo un anticipo de tu recompensa». «No quiero tu dinero», espetó Sarah. «No soy un mercenario. Todo el mundo quiere dinero, Sarah». «No, quiero saber por qué alguien intentó matarte mientras tu hermano se sentaba allí bebiendo whisky», soltó de repente. El ambiente en el coche cambió al instante. La temperatura pareció bajar 10 grados Celsius. «¿Qué has dicho sobre Arthur?», susurró Damien. «Tu hermano», dijo Sarah, dándose cuenta de que quizá había cruzado una línea durante la cena. «Te presionaba para que vendieras la empresa. Y te dijo, cuando te fuiste, no se ofreció a acompañarte. Insistió en quedarse atrás. Te dijo que cogieras el Maybach. Te dijo específicamente, coge el Maybach». Damien palideció, cerró los ojos y echó la cabeza hacia atrás contra el asiento. «Arthur es débil, es un jugador, pero es mi familia. No lo haría». «El aparcacoches Toby», continuó Sarah, con su mente trabajando como la ingeniera que era. Estaba nervioso, pero miró por la ventana antes de colocar el dispositivo. «No me miraba a mí, miraba tu mesa». Damien no respondió. Cogió su teléfono y marcó un número. «Greg», dijo Damien al teléfono, «quiero vigilancia total sobre Arthur, congelar sus activos, y consígueme las imágenes de seguridad del interior del restaurante ahora mismo». Colgó. El coche se detuvo en la pista de un aeródromo privado, donde les esperaba un elegante helicóptero negro, con los rotores ya en marcha. «¿Has volado alguna vez en helicóptero?», preguntó Sarah Damon, abriendo la puerta. «No», respondió ella. «No te preocupes», dijo él, tendiéndole la mano para ayudarla a salir. «Es más seguro que mi coche». Llegaron a la finca de Orcus Island poco después de medianoche. Era una fortaleza de cristal y acero encaramada en un acantilado con vistas al turbulento océano Pacífico. La tormenta era aún más fuerte allí. En el interior, la casa era minimalista, fría y hermosa. Damien sirvió 2 copas de brandy y le ofreció una a Sarah. Ella todavía llevaba su uniforme de camarera, lo que resultaba ridículamente fuera de lugar en el salón multimillonario. «Tengo ropa en la suite de invitados», dijo Damien. «Mi exnovia dejó algunas cosas aquí. Quizá te valgan». «¿La que cree que eres inestable?», preguntó Sarah, dando un sorbo al brandy. Le quemaba, pero le sentaba bien. Damien sonrió con aire burlón. «Realmente lo escuchas todo». «Sí, Isabela. Ella está en la junta directiva. Está liderando la votación para destituirme. Así que tu hermano quiere que vendas y tu exnovia quiere que te despidan. Tienes muy buen ojo para elegir a la gente, Damien. Viene con la categoría fiscal», murmuró él. De repente, las luces de la casa parpadearon. Luego se apagaron por completo. El sistema domótico emitió un pitido agonizante. Las pesadas cerraduras electrónicas de las puertas principales se abrieron con un clic. Damien dejó caer su copa. Se rompió en el suelo. «Generador de reserva», susurró Sarah en la oscuridad. «Debería haberse activado al instante», sisió Damien. Agarró a Sarah por el brazo y la empujó detrás de la pesada isla de mármol de la cocina. «Alguien ha pirateado el sistema. Han cortado la electricidad de forma remota. Nos han encontrado. Solo 3 personas sabían que iba a venir aquí», dijo Damien, sacando una elegante pistola de un cajón oculto bajo la encimera. «Mi piloto, mi jefe de seguridad y Arthur». El corazón de Sarah latía con fuerza contra sus costillas. «¿Qué hacemos?», preguntó. «Corremos», respondió Damien, «por la parte de atrás, hacia el bosque. Hay un cobertizo para barcos». «Damien», dijo Sarah con voz temblorosa, pero firme, «mira el panel de seguridad de la pared. Todavía está encendido». Damien miró. El panel estaba apagado, pero la pequeña luz LED que indicaba el router Wi-Fi parpadeaba rápidamente. «No solo están cortando la electricidad», se dio cuenta Sarah, con su mente de ingeniera tomando el control. «Están subiendo algo. Están robando tus archivos, los fondos desaparecidos de los que hablaba Arthur. Te están incriminando ahora mismo».
Si nos vamos, colocarán las pruebas en tu servidor. Si nos quedamos, nos matarán. Damien miró a Sarah con un nuevo respeto. No era solo una superviviente, era una estratega. ¿Puedes detenerlo?, preguntó Damien. Sarah miró el complejo rack de servidores visible a través de la puerta de cristal del estudio. Si puedo llegar al terminal, puedo crear un bucle de retroalimentación, freír la conexión, pero necesito 2 minutos. Te daré 2 minutos, dijo Damien, comprobando el cargador de su pistola. Se oyeron pasos en el pasillo, botas pesadas sobre madera dura. Los asesinos ya estaban dentro. Ve, susurró Damien. Sarah se arrastró hacia el estudio mientras Damien se ponía de pie, creando una silueta contra la ventana iluminada por los relámpagos para atraer su fuego. ¡Bang! Un disparo destrozó el jarrón junto a la cabeza de Damien. Él disparó a ciegas hacia el oscuro pasillo. Sarah llegó a la sala de servidores. Sus dedos volaron sobre el teclado. Estaba encriptado, pero reconoció el lenguaje de programación. Python envuelto en un shell propietario. No necesitaba hackearlo. Solo tenía que sobrecargarlo. Calor, pensó, igual que el líquido de frenos. Sobrecargar el sistema. Desactivó los ventiladores de refrigeración. Ordenó a la CPU que realizara cálculos infinitos. En la sala de estar se intercambiaban disparos. Oyó a Damien gruñir de dolor. «Damien», gritó. «Sigue trabajando», le gritó él. La pantalla frente a Sarah se volvió roja. Advertencia de sobrecalentamiento del sistema. «Vamos, vamos», suplicó. De repente, una mano la agarró del pelo y la tiró hacia atrás. Sarah gritó cuando la lanzaron contra la pared. De pie sobre ella había un hombre con equipo táctico y una máscara de visión nocturna. Levantó una pistola con silenciador y se la puso en la frente. «Chica lista», dijo el hombre. Su voz estaba distorsionada. «Lástima que estés en el bando equivocado». Apretó el gatillo. Clic. El arma se atascó. Sarah no dudó. Agarró el pesado extintor metálico de la pared y lo blandió con toda la fuerza de una chica que había pasado 10 años cargando bandejas pesadas y defendiéndose de clientes agresivos. ¡Clang! El extintor golpeó el casco del hombre. Este se desplomó en el suelo. Sarah se apresuró a ir al teclado y pulsó intro. Los servidores emitieron un chirrido, un chillido agudo de aparatos electrónicos moribundos, y luego estallaron. Salió humo. La carga se interrumpió. Las luces de la casa volvieron a parpadear cuando se activó el reinicio de emergencia. Sarah corrió de vuelta al salón. Damien estaba en el suelo, agarrándose el hombro. La sangre empapaba su camisa blanca. Otros 2 asalantos yacían inmóviles cerca de la puerta. «Damien», ella cayó de rodillas a su lado. «Estoy bien», dijo él entre dientes. «Solo es un rasguño. Lo has hecho, lo he quemado. Todo. Las pruebas, la carga, todo». Damien la miró, con dolor y adrenalina en los ojos. Extendió la mano y le cogió la suya. «Me has salvado 2 veces en una noche. Sarah Jenkins». «Tenemos que irnos», dijo Sarah, arrancando un trozo de su delantal para vendarle la herida. «Enviarán a más». «No», dijo Damien, luchando por ponerse en pie. «Ya no huimos. Creen que estoy muerto. Creen que tienen la empresa». Miró al asesino muerto que Sarah había noqueado. Se agachó y le quitó la máscara. Sarah jadeó. Lo conocía. No era un sicario cualquiera. Era el portero de la mesa de terciopelo. «Uno de los amigos de Rick. No es solo tu hermano», susurró Sarah. La realidad la golpeó como un camión. La llamada viene de dentro de la casa. Literalmente. Damien apretó la mandíbula con fuerza. «Tenemos que volver a Seattle. La reunión de la junta es mañana por la mañana. Si no estoy allí, Arthur ganará y voy a necesitar un traje nuevo». Miró a Sarah. «Y tú», dijo, «vas a necesitar un cambio de imagen, porque mañana ya no serás camarera. Eres mi nueva directora de estrategia». El sol salió sobre Seattle, gris e implacable. A las 7 de la mañana la ciudad despertaba, pero dentro de la suite del ático del Fairmont Olympic Hotel, donde Damien tenía una residencia de emergencia permanente, el ambiente era sofocante. Damien Blackwood estaba sentado en una silla mientras un médico privado le cosía el hombro. No se inmutó, solo miraba fijamente las noticias que se veían en la televisión. Noticia de última hora. Informes no confirmados afirman que el multimillonario director ejecutivo Damien Blackwood ha desaparecido tras un altercado en un restaurante del centro de la ciudad.
Las acciones de Blackwood Dynamic se han desplomado un 14% en las operaciones previas a la apertura del mercado. Sarah estaba de pie junto a la ventana, mirando el horizonte. Se sentía como una impostora. 4 horas antes estaba raspando las sobras de los platos. Ahora llevaba un traje pantalón azul marino a medida de $3,000 que el estilista personal de Damen le había traído a toda prisa. Llevaba el pelo liso y peinado con secador, y un maquillaje impecable y profesional. Parecía un tiburón. Se sentía como un cebo. «Pareces aterrorizada», dijo Damen, abrochándose la camisa blanca limpia sobre los vendajes. «No estoy aterrorizada», mintió Sarah, dándose la vuelta. «Solo me pregunto cómo esperas que finja ser directora de estrategia cuando mi última evaluación de rendimiento fue por no sonreír lo suficiente mientras servía calamares». Damien se levantó. El dolor en el hombro le hizo gemir, pero lo disimuló al instante. «No necesitas conocer la política corporativa, Sarah. Entiendes los sistemas. Entiendes cómo se rompen las cosas. Esta empresa está rota. Necesito que me digas cómo. Y la junta directiva. La junta directiva es una manada de lobos. Si muestras miedo, te devoran. Si les enseñas los dientes, retroceden. Enséñales los dientes». La sede de Blackwood Dynamics era una aguja de cristal que perforaba el cielo. A las 8:55 de la mañana, la junta directiva ya estaba sentada en la sala de conferencias con paneles de caoba de la planta 50. Arthur Blackwood se sentó a la cabecera de la mesa. Parecía cansado, con los ojos enrojecidos. A su lado estaba Isabella Thorne, la exnovia de Damien. Era llamativa, con su cabello rubio helado y una sonrisa que podía congelar el agua. «Tenemos que afrontar la realidad», dijo Isabella con voz suave y calculada. «Damien lleva meses comportándose de forma errática. Ahora ha desaparecido. La fusión con Chimera Corp es la única forma de salvar las acciones. Tenemos que votar la moción para destituir a Damien como director ejecutivo en ausencia». «Supongo que tienes razón», balbuceó Arthur. «Y él no querría que su legado muriera». «Propongo votar», dijo un miembro de la junta llamado Sterling. «¿Todos a favor?» Las manos comenzaron a levantarse. 1, 2, 3. Isabella levantó la suya. Arthur dudó y luego levantó lentamente la mano. ¡Bang! Las puertas dobles de la sala de conferencias se abrieron de golpe. Damien Blackwood entró con paso firme, luciendo muy vivo y muy enojado. A su lado no estaba su seguridad habitual, sino Sarah Jenkins, que llevaba un maletín de cuero y parecía lista para la guerra. «Damien», jadeó Arthur, medio de pie. Se puso pálido. «Nos enteramos. Había rumores. Los rumores sobre mi muerte eran muy exagerados, Arthur», dijo Damien, caminando hacia la cabecera de la mesa. «Siéntate». Arthur se dejó caer en su silla. Isabella no se inmutó. Solo entrecerró los ojos mirando a Sarah. «¿Y quién es esta?» «Otra de tus asistentes». «Esta», anunció Damien con voz atronadora, «es Sarah Jenkins, mi nueva directora de estrategia, y está aquí para llevar a cabo una auditoría interna inmediata del programa de drones Jericho». Un murmullo de confusión recorrió la sala. «Es una niña», se burló Isabella. «¿Cuáles son sus credenciales?» Sarah dio un paso adelante. Dejó la carpeta sobre la mesa. No la abrió. Solo miró a Isabella a los ojos. «Mis credenciales», dijo Sarah, con voz firme a pesar de que su corazón latía a toda velocidad. «Mi credencial es que sé por qué falló el prototipo la semana pasada. Usted culpó al software de guía, pero he revisado los esquemas. La mezcla de combustible en los propulsores era un 4% demasiado pobre, porque alguien cambió las válvulas de alta calidad por otras importadas baratas. Eso no es un error de software, señorita Thorne. Eso es sabotaje». La sala quedó en silencio. Sarah había sacado ese dato del archivo cifrado que había visto mientras freía el servidor la noche anterior. Era un farol. No sabía quién había cambiado las válvulas, pero el detalle técnico era innegable. La sonrisa burlona de Isabella desapareció. «Vamos a congelar la votación de la fusión», declaró Damien, «y vamos a cerrar el edificio. Nadie sale hasta que Sarah termine su revisión». «No puedes hacer esto», gritó Sterling. «Los inversores están esperando». «¡Que esperen!», gruñó Damien. «O diles la verdad, que alguien en esta sala está intentando hundir el valor de la empresa para poder recomprarla por unos pocos centavos». Miró directamente a Arthur. Arthur apartó la mirada. «Se levanta la sesión»,
dijo Damon, mientras los miembros de la junta se marchaban murmurando y presas del pánico. Sarah sintió una oleada de mareo. Se agarró a la mesa. Damon se inclinó hacia ella. «Lo has hecho bien», le susurró. «Pero esa era la parte fácil. Ahora tenemos que encontrar las pruebas antes de que nos maten de verdad». Al mediodía, la planta 50 era un campo de batalla. Damien estaba encerrado en su despacho, atendiendo llamadas de la SEC, mientras Sarah estaba apostada en la sala de servidores, una enorme sala llena de luces azules y ventiladores de refrigeración. No estaba mirando hojas de cálculo financieras. Estaba mirando los registros de la cadena de suministro. Damien le había dado autorización de máximo nivel. Estaba buscando un patrón. Los fondos desaparecidos que Arthur había mencionado en el restaurante tenían que estar en algún sitio. El dinero no desaparece, solo cambia de forma. ¿Has encontrado algo?, preguntó Damien al entrar. Se había quitado la chaqueta y se había arremangado. El vendaje de su hombro mostraba una mancha de sangre. «Estás sangrando», dijo Sarah. «No le hagas caso. Háblame». «De acuerdo», dijo Sarah, abriendo un esquema en 3D en el gran monitor. «He rastreado los pedidos de adquisición. Durante los últimos 6 meses, tu empresa ha estado pidiendo grandes cantidades de titanio en bruto y silicio de alta calidad. Eso es normal. Fabricamos drones». «No». Sarah señaló la pantalla. «Estos pedidos no se enviaron a la planta de fabricación de Ohio. Se enviaron a un almacén en el puerto de Seattle. Un almacén que, según tus registros de propiedad, no existe», frunció el ceño Damien. «Eso es imposible. Yo apruebo todas las propiedades inmobiliarias». «No si el contrato de alquiler está oculto bajo empresas ficticias», dijo Sarah. Tecleó un comando. «El almacén está alquilado por Argos Logistics. Argos es propiedad de una sociedad de cartera en las Islas Caimán, y el firmante de esa sociedad de cartera». Pulsó intro. Apareció un nombre en la pantalla. Rick D. Salinger. Damien se quedó mirando la pantalla. Rick, el gerente de la mesa de terciopelo. «No es solo el gerente de un restaurante, Damien», dijo Sarah, encajando las piezas. «Es un mulero. Alguien está desviando los recursos de tu empresa para construir algo fuera de los libros, y están utilizando el restaurante para blanquear el dinero». «¿Pero qué están construyendo?». «No lo sé», dijo Sarah, «pero mira el consumo de energía de ese almacén. Consume suficiente electricidad como para iluminar una pequeña ciudad. Sea lo que sea, es grande y está casi terminado». De repente, la puerta de la sala de servidores se abrió con un silbido. Sarah se dio la vuelta. Era Arthur. Tenía un aspecto desaliñado. Llevaba una botella de whisky en la mano a mediodía de un miércoles. «Arthur», dijo Damien, colocándose delante de Sarah. «Vete». «No lo sabía», balbuceó Arthur, apoyándose en el marco de la puerta. «Lo juro por Dios, Damien, no sabía que iban a matarte». «¿Quiénes?», preguntó Damien. «¿Quiénes son ellos?». Arthur se rió. Un sonido amargo y quebrado. «Crees que eres el rey, Damien, pero solo eres la cara visible. Isabela, ella es la única. Ella y el grupo Quimera no querían la fusión por los drones, querían el proyecto Erebus». «¿Qué es Erebus?», preguntó Sarah. Arthur miró a Sarah con la mirada perdida. «No es un dron, cariño. Es una IA, un sistema de puntería autónomo que no necesita un piloto humano. Damien se negó a construirlo. Dijo que no era ético. Así que Isabela decidió construirlo ella misma con el dinero de Damien a sus espaldas». «¿Y el coche bomba?», preguntó Damien en voz baja. «El plan B», susurró Arthur. «Si no vendías, tenías que morir. Si morías, yo heredaría los derechos de voto. Isabela me manipuló. Dijo que seríamos ricos. Dijo que nadie saldría herido». Arthur se desplomó en el suelo, llorando. «Lo siento, hermano. Lo siento mucho». Damien miró a su hermano con una mezcla de repugnancia y lástima. Se volvió hacia Sarah. «Tenemos que ir a ese almacén. Si tienen un arma ilegal con IA allí y la SS se entera, iré a la cárcel de por vida o, peor aún, la venderán a una potencia extranjera». «Damien, espera», dijo Sarah mirando de nuevo el monitor. «Si Rick es el encargado de la logística e Isabela es el cerebro, ¿quién es el músculo? ¿Quién colocó la bomba? ¿El aparcacoches?», supuso Damien. «No», dijo Sarah bajando la voz. «El aparcacoches era solo un niño. Estaba asustado. El tipo de la isla, el portero, era un exmilitar,
Un mercenario. Mira la nómina de Argos Logistics. Sacó una lista de consultores de seguridad. Un nombre destacaba. Thomas Jenkins. Sarah dejó de respirar. La habitación pareció inclinarse. Sarah. Damon le tocó el brazo. ¿Qué pasa? Thomas Jenkins, susurró. Es mi padre. Damien se quedó paralizado. ¿Tu padre? ¿El mecánico de Detroit? Murió hace 3 años, dijo Sarah, con lágrimas en los ojos. O eso creía yo. Desapareció. La policía encontró su camioneta en el río. Dijeron que fue un suicidio. Nunca encontraron el cuerpo. Miró a Damien con horror en su rostro. Está vivo. Mi padre está vivo y trabaja para la gente que intenta matarte. La traición le dolió más que cualquier cuchillo. Sarah se sentó en el asiento del copiloto del coche de repuesto de Damien, un sedán anodino esta vez, y se quedó mirando la lluvia que salpicaba el cristal. Su padre, su héroe, el hombre que le enseñó a manejar una llave inglesa, a escuchar los latidos del corazón de un motor. No estaba muerto, era un fantasma a sueldo de un proyecto de armas del mercado negro. Sarah, dijo Damien con suavidad mientras conducía hacia el distrito industrial, no tienes por qué hacer esto. Puedo dejarte en la comisaría. Estarás a salvo. No, dijo Sarah, secándose los ojos. Su tristeza se estaba convirtiendo en ira. Si está vivo, necesito saber por qué. Necesito saber por qué dejó que mamá muriera sola mientras él cobraba cheques de una empresa ficticia. Llegaron a las coordenadas del almacén. Era una enorme estructura oxidada cerca de los muelles, rodeada por una valla metálica coronada con alambre de púas. El letrero de la entrada decía, Argos Logistics, prohibido el paso. Hay guardias en la puerta. Damien observó. No podemos entrar por la parte de atrás. Sarah dijo, estos viejos edificios del astillero siempre tienen túneles de drenaje que conducen al agua. Si la marea está baja, podemos entrar. Damon aparcó el coche a 3 manzanas de distancia. Se movieron entre las sombras de los contenedores de transporte. La lluvia ocultaba sus pasos. Encontraron la tubería de drenaje. Estaba oscuro y olía a podredumbre y agua de mar. Se arrastraron por ella durante 20 metros antes de encontrar una escalera de mantenimiento oxidada que conducía hacia arriba. Sarah subió primero. Empujó una pesada rejilla y asomó la cabeza. Estaban dentro. El interior del almacén era cavernoso, pero no estaba vacío. En el centro del suelo había una máquina enorme y aterradora. Parecía un dron, pero era elegante, negra y depredadora, llena de cámaras y soportes para armas. Había cables que iban desde ella hasta un banco de servidores en una plataforma elevada, el proyecto Arabus. Y junto a la máquina, con una tableta en la mano, había un hombre con un mono gris. Tenía el pelo más canoso de lo que Sarah recordaba, la espalda un poco más encorvada, pero ella lo reconoció. «Papá», susurró. Damien le puso una mano en el hombro para estabilizarla. «Mantén la concentración. Tenemos que desactivar ese prototipo». Se escondieron detrás de una pila de cajas. Había otros 3 hombres, guardias con rifles de asalto, patrullando el perímetro. Isabella Thorne también estaba allí. Le gritaba al padre de Sarah. «¿Por qué no está en línea, Jenkins?», chilló Isabella. «El comprador aterrizará en 1 hora. El sistema de refrigeración es inestable». Thomas Jenkins le gritó. «La IA consume demasiada energía. Si lo forzamos, el núcleo se fundirá. Necesito más tiempo. No tienes tiempo. Omite los protocolos de seguridad». «No lo haré. Matará a todos los que están en este edificio. Hazlo o terminaré lo que no terminó el accidente de coche», amenazó Isabella. Sarah jadeó. «¿El accidente de coche?». Isabella se volvió hacia los guardias. «Arregladlo. Si se niega, disparadle». «No», gritó Sarah. Rompió su cobertura. No pudo evitarlo. Salió corriendo de detrás de las cajas. «¡Sarah, para!», gritó Damien persiguiéndola. Los guardias se giraron, levantando sus armas. «¡No disparéis!», gritó Isabella, con una sonrisa cruel en el rostro. «Vaya, vaya, la camarera ha vuelto y ha traído a su multimillonario mascota». Thomas Jenkins dejó caer su tableta. Miró a Sarah como si estuviera viendo un fantasma. «Sarah, cariño, papá». Sarah avanzó, ignorando las armas que le apuntaban. «Estás viva. ¿Cómo has podido?». «Mamá murió, papá. Murió llamándote». Thomas se derrumbó. Las lágrimas corrían por su rostro manchado de grasa. «Tenía que hacerlo, Sarah. Me obligaron. Vinieron a verme hace 3 años. Dijeron que si no trabajaba para ellos, si no construía esto, os matarían a ti y a tu madre.
Fingí mi muerte para protegeros. Mentiras. Isabela se rió. Lo hizo por dinero, Sarah. Cuéntale lo de las deudas de juego, Thomas. Tenía deudas, admitió Thomas, avergonzado. Pero lo hice para manteneros a salvo. Lo juro. Qué conmovedora reunión familiar, se burló Isabela. Pero esto se acaba ahora. Thomas, enciende la máquina o tu hija morirá primero. Uno de los guardias agarró a Sarah y le apuntó con una pistola a la sien. No. Damian dio un paso adelante, con las manos en alto. Suéltala, Isabela. Quédate con la empresa. Quédate con el dinero. Solo déjalos ir. Me lo quedo todo, Damian, dijo Isabela. El proyecto Erebus tiene un valor de $3 billones para el ejército. Tú solo eres un cabo suelto, asintió a Thomas. Enciéndela. Thomas miró a Sarah con la pistola apuntándole a la cabeza. Miró la máquina. Extendió la mano hacia la consola. «Papá, no», gritó Sarah. «Las variantes térmicas, las válvulas de admisión». Thomas se detuvo. Miró a su hija. Vio el fuego en sus ojos. El mismo fuego que tenía cuando tenía 10 años y arreglaba la cortadora de césped. «Tiene razón», dijo Thomas en voz baja. Miró a Isabela. «Las válvulas de admisión». «¿Qué?», espetó Isabela. Thomas golpeó con la mano una gran palanca roja. «No es el interruptor de activación, sino la purga de emergencia». «Lo siento, Sarah», susurró Thomas. Siseo. Una enorme nube de nitrógeno líquido superenfriado salió del núcleo de la máquina, llenando instantáneamente la habitación con una niebla blanca cegadora. «No veo nada», gritó un guardia. «¡Corre, Sarah!», gritó Thomas. Damian no lo dudó. Derribó al guardia que sujetaba a Sarah y le quitó el arma de un golpe. «¡Vamos! ¡Vamos!». Damian empujó a Sarah hacia la salida. «¡Mi padre!», gritó Sarah, extendiendo la mano hacia la niebla. Se oyeron disparos. Ratat. Las balas rebotaban en la maquinaria metálica. «Estoy justo detrás de ti», gritó Thomas desde la niebla. «Id al coche». Madame y Damian salieron corriendo del almacén hacia la lluviosa noche. Corrieron hacia el coche, pero cuando llegaron al sedán, una enorme explosión sacudió el suelo. ¡Boom! Las ventanas del almacén volaron por los aires. Una bola de fuego se elevó hacia el cielo. El nitrógeno líquido había reaccionado con las células de combustible sobrecalentadas del prototipo. Sarah salió disparada al suelo, se levantó rápidamente y miró fijamente el edificio en llamas. «¡Papá!», gritó. No se veía ningún movimiento en el almacén. Solo fuego. Damian la agarró del brazo. «Sarah, tenemos que irnos. La policía y los bomberos llegarán en unos minutos. Él está ahí dentro. Si estaba cerca de la válvula de purga». «Se ha ido, Sarah», dijo Damian con voz llena de pesar. «Ha volado el tanque para salvarnos». «No». Las sirenas sonaban en la distancia. Las luces azules y rojas se reflejaban en el pavimento mojado. Sarah se quedó allí, con el calor del fuego secándole la lluvia en la cara. Su padre había vuelto a desaparecer, pero esta vez ella sabía la verdad. No era un villano. Era un prisionero, e Isabella Thorne acababa de asesinarlo. Sarah se volvió hacia Damian. Su expresión ya no era de miedo. Era fría, era calculadora, era aterradora. «Sube al coche, Damian», dijo. «¿A dónde vamos?» «A la prensa», respondió Sarah. «No necesitamos los datos del servidor. Lo grabé todo en mi teléfono, que estaba en mi bolsillo. Tengo la confesión de Isabella en una cinta». Damian la miró. La camarera había desaparecido. La estratega había llegado. «Quemémoslos», dijo Damian. El olor a productos químicos quemados y asfalto mojado se adhería a la ropa de Sarah como una segunda piel. Eran las 3 de la madrugada. Estaba sentada en una cabina de vinilo, en un restaurante abierto toda la noche a 16 kilómetros del almacén que había explotado. Tenía las manos alrededor de una taza de café negro, no para beberlo, sino para dejar de temblar. Damian estaba sentado frente a ella. El invencible director ejecutivo multimillonario parecía un desastre. Su costosa camisa estaba arruinada, manchada de barro y sangre. Sus ojos estaban sombreados por el cansancio, pero debajo ardía una furia fría. Los escáneres de la policía lo califican como un accidente industrial causado por una fuga de gas, dijo Damian, mientras se desplazaba por su teléfono. «Isabella es rápida. Ya está controlando la narrativa». Sarah miró fijamente el líquido oscuro de su café. Ella lo mató. Él se sacrificó para detener su máquina y ella va a culparlo por la explosión. «Tenemos la grabación», le recordó Damian.
Una grabación de teléfono podría no ser válida en un tribunal contra sus abogados, dijo Sarah con voz plana. Ella alegará que está manipulada. Alegará coacción. Para cuando el sistema legal la procese, ella habrá vendido los activos de la empresa y habrá desaparecido a un país sin extradición. Damien la miró. Estás pensando como una ingeniera otra vez, buscando los puntos débiles. Estoy buscando el camino más fácil para ella, corrigió Sarah. No podemos luchar contra ella en un tribunal. Tiene a los jueces en el bolsillo. Entonces, ¿dónde luchamos contra ella? Sarah levantó la vista, con los ojos duros, en el único lugar que importa a gente como Isabela en la televisión. Metió la mano en el bolsillo y sacó el teléfono. Isabela va a dar una rueda de prensa de emergencia a las 8 de la mañana en la Torre Blackwood para abordar la tragedia. Quiere hacerse pasar por la ejecutiva afligida, la víctima del sabotaje de mi padre y de tu incompetencia. Damien lo entendió inmediatamente. La interrumpimos. No solo la interrumpimos, dijo Sarah. La desmantelamos. A las 7:55 de la mañana, el vestíbulo de la Torre Blackwood estaba repleto de periodistas. Las cámaras destellaban como una tormenta eléctrica. Isabella Thorne estaba de pie en un podio adornado con el logotipo de Blackwood Dynamics, cubierto con una tela negra. Llevaba un sobrio vestido negro y un maquillaje muy bien hecho para sugerir una noche de insomnio y preocupación. Nadie diría que horas antes había ordenado un asesinato. Arthur Blackwood estaba detrás de ella, con aspecto fantasmal y sudando profusamente. Con gran pesar, comenzó Isabella, con la voz temblorosa en su justa medida, confirmo la destrucción de nuestras instalaciones de investigación anoche. Esta tragedia fue el resultado del sabotaje de un antiguo empleado descontento, Thomas Jenkins, que pereció en la explosión que él mismo provocó. La prensa garabateaba furiosamente. Además, continuó Isabella, cobrando fuerzas, esta falta de supervisión recae exclusivamente sobre los hombros de nuestro actual director general, Damien Blackwood, ausente e inestable. A la luz de esto, la junta directiva tomará medidas para destituirlo de forma permanente. Clac, clac, clac. El sonido de unos tacones duros sobre el mármol resonó en el vestíbulo, interrumpiendo el discurso de Isabella. El mar de periodistas se abrió. Sarah Jenkins caminó hacia el podio. Ya no llevaba el traje pantalón prestado. Llevaba vaqueros, botas y una chaqueta de cuero que había comprado en una tienda de segunda mano hacía unas horas. Parecía lo que era, la hija de un mecánico que venía a cobrar. Detrás de ella caminaba Damien Blackwood, silencioso, imponente y muy vivo. Isabella se quedó paralizada. Su fachada perfecta se resquebrajó. Seguridad siseó al micrófono. Expulsada a estos intrusos. Los guardias de seguridad, confundidos, miraron de Isabella a Damien, el hombre cuyo nombre figuraba en sus nóminas. No se movieron. No son intrusos, Isabella, dijo Damien, con una voz que resonó en el cavernoso vestíbulo sin necesidad de micrófono. Yo soy el director general, y Sarah es la legítima propietaria de la tecnología que acabas de intentar vender. Estás delirando, se burló Isabella, tratando de recuperar el control de la sala. Señoras y señores de la prensa, esta es exactamente la inestabilidad de la que hablaba. Sarah se subió al estrado junto a Isabella. De cerca, Sarah podía ver el pánico en los ojos de la mujer mayor. Me llamo Sarah Jenkins, dijo Sarah ante el grupo de micrófonos. El hombre que murió anoche era mi padre, y no era un saboteador. Era un rehén. Mentiras, gritó Isabella. Cortad la retransmisión. Fingió su muerte hace 3 años porque esta mujer, Sarah señaló directamente al pecho de Isabella, amenazó con matarnos a mi madre y a mí si no le construía un arma ilegal de inteligencia artificial llamada Proyecto Arabus. Un murmullo recorrió la sala. Arma ilegal de inteligencia artificial. Esas 3 palabras fueron sangre en el agua para la prensa. No tienes pruebas. Isabella se burló, aunque su voz era tensa. Es su palabra contra la mía. Sarah sacó su teléfono. Lo acercó a los micrófonos. No he venido aquí para discutir contigo, Isabella, dijo Sarah con frialdad. He venido aquí para enterrarte. Pulsó el botón de reproducción. La voz de Isabella resonó en los altavoces del vestíbulo, clara como una campana. Me lo quedo todo, Damien. El proyecto Arabus tiene un valor de $3 billones para el ejército. Tú solo eres un cabo suelto. Enciéndelo. Si se niega, dispárale. Luego se oyó la voz de Thomas Jenkins.
Lo siento, Sarah. Y el sonido de la purga de nitrógeno. El silencio que siguió fue absoluto. Todas las cámaras enfocaron a Isabella. Su rostro se había vuelto mortalmente pálido. Isabella miró hacia la salida. Dio un paso. «Yo no lo haría», dijo Damien en voz baja. Las puertas giratorias de la entrada del vestíbulo dejaron de girar. 4 hombres con chaquetas cortavientos del FBI entraron. Arthur Blackwood soltó un sollozo y se desplomó en una silla detrás del podio. «Le dije que no lo hiciera», gimió. «Le dije que estaba yendo demasiado lejos». Isabella miró a Damien con puro odio en los ojos. «¿Crees que has ganado? No eres nada sin mí. Solo eres un niño rico que juega con juguetes». Damien ni siquiera la miró. Estaba mirando a Sarah, que se mantenía erguida en el estrado, la hija de un mecánico que acababa de derribar a un titán. «Sáquenla de aquí», dijo Damien a los agentes federales. Las repercusiones duraron meses. El escándalo Blackwood dominó todos los ciclos de noticias. A Isabella Thorne se le denegó la libertad bajo fianza y se enfrentó a cargos de conspiración, secuestro, fabricación ilegal de armas y asesinato. Arthur Blackwood aceptó un acuerdo con la fiscalía y testificó contra Isabella a cambio de una reducción de la pena en un centro de mínima seguridad. Las acciones de Blackwood Dynamics se desplomaron, luego se estabilizaron y poco a poco comenzaron a subir de nuevo a medida que se descubría la verdad. La empresa no era corrupta, había sido infectada y la infección había sido eliminada. 3 meses después, la lluvia finalmente había cesado en Seattle, sustituida por un sol frío y brillante de invierno. Sarah Jenkins se encontraba en un cementerio a las afueras de la ciudad. Esta vez era una tumba real. La lápida era sencilla. Thomas Jenkins, padre querido, maestro mecánico. Colocó una llave inglesa en la hierba frente a la lápida en lugar de flores. «Tenías razón sobre las válvulas de admisión, papá», susurró. «Lo arreglaste, nos salvaste». Se quedó allí de pie durante mucho tiempo, dejando que el dolor la invadiera por fin, sin mezclarse ya con la adrenalina ni el miedo. Estaba sola. Ahora estaba verdaderamente sola. Pero no era una desamparada. Un coche negro se detuvo junto a la acera. No era el Maybach blindado. Damien lo había vendido. Era un elegante coche deportivo eléctrico, uno de los nuevos prototipos de la empresa. Sarah se acercó al coche y se subió al asiento del copiloto. Damien estaba al volante. Parecía más saludable. Las ojeras habían desaparecido. Ya no solía llevar traje. Hoy llevaba un jersey oscuro y vaqueros. «¿Cómo lo llevas?», le preguntó. «Estoy bien», respondió Sarah, abrochándose el cinturón de seguridad. Lo miró. «¿Estamos listos para la reunión de la junta directiva?» «Te tienen pánico, ¿sabes?», dijo Damien, con una leve sonrisa mientras se alejaba de la acera. Sterling incluso le preguntó si necesitaba llevar a su propio abogado a la revisión trimestral. «Bien», dijo Sarah. «Deberían tener pánico. A partir del lunes voy a auditar todo el departamento de I+D. Se acabaron los proyectos fantasma». Condujeron hacia la ciudad, con el horizonte brillando ante ellos. Entraron en el aparcamiento subterráneo de la Torre Blackwood. Damien aparcó en su plaza reservada. Junto a ella había un nuevo cartel. «Reservada. Sarah Jenkins, directora de estrategia». Antes de salir del coche, Damien se volvió hacia ella. «Nunca te di las gracias», dijo. «En serio. No como es debido. Esa noche, fuera del restaurante, no solo me salvaste la vida, salvaste mi legado, la empresa de mi padre». Sarah miró al hombre que solía ser el rey del hielo. Seguía siendo intenso, seguía siendo poderoso, pero el hielo se había derretido. «Nos salvamos mutuamente, Damien», dijo ella. «Además, te dije que soy ingeniera. Arreglo cosas rotas». Damien asintió lentamente. «Bueno, nos queda mucho por arreglar». Salieron juntos del coche. No se cogieron de la mano. No hubo ningún abrazo romántico repentino. Lo que tenían era más fuerte que eso. Era una asociación forjada en el fuego y la sangre, basada en la confianza absoluta y en el conocimiento compartido de que el mundo era un lugar peligroso. Caminaron hacia el ascensor, 2 personas que habían visto los rincones más oscuros de la codicia corporativa y habían sobrevivido. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, aislándolos del mundo, Sarah Jenkins, la antigua camarera que solía ser invisible, pulsó el botón de la última planta. Ya no se limitaba a servir la mesa. Era la dueña. El viaje de Sarah Jenkins desde la trastienda de un asador hasta la cima de un rascacielos no era un cuento de hadas.
Era una lección brutal sobre la realidad de que los secretos más oscuros suelen ocultarse tras las luces más brillantes del éxito. Damien Blackwood aprendió que el poder sin supervisión es una receta para el desastre y que, a veces, el activo más valioso de tu empresa es la persona a la que nunca te has molestado en mirar. Sobrevivieron a la traición de la familia y a la violencia de la codicia, pero no salieron indemnes. Llevan las cicatrices de esa lluviosa semana en Seattle como recordatorio de que, en el mundo de las altas apuestas, hay que vigilar las sombras con el mismo cuidado con el que se vigila el resultado final. Si esta historia te ha mantenido en vilo, dale al botón me gusta y comparte este video con alguien a quien le gusten los buenos thrillers. ¿Crees que Sarah tomó la decisión correcta al final? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si quieres más dramas impactantes y realistas como este directamente en tu feed, dale al botón suscribirse y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia. Gracias por vernos.